¿Cómo ves? Empezamos con The Killer, el asesino. Sí, me parece bien. Bueno, esta película se estrenó la semana pasada en Netflix, precisamente. Es una nueva película de David Fincher que, como decíamos, está muy ligado ahora con plataformas digitales y con Netflix. Pero David Fincher tuvo una época antes de las plataformas donde hacía un poquito de cine normal, ¿no? Digamos, convencional. Y tiene un montón de películas muy buenas, David Fincher. Es de esos directores, insisto, de los que sale algo y tienes que ir a ver su película. Sí. Creo, o sea, hay pocos directores, me atrevería a decir Martin Scorsese, David Fincher, hablábamos de Ridley Scott, Christopher Nolan. O sea, ya hay nombres, Quentin Tarantino, hay nombres en la historia del cine que cuando hacen una película tienes que ir a verla sí o sí. Y David Fincher es uno de ellos. De acuerdo. Y que justo yo creo que nos ha entregado películas que van a prevalecer en la cultura, digamos, cinéfila. Ajá. Por lo que dejaron en su época. Por ejemplo, Fight Club. Claro. Seven. Claro. Y creo que más recientemente a mí me gustó mucho Gone Girl. Gone Girl es un peliculón. Sí. De hecho, la vi hace poco y la verdad es que no recordaba lo bueno que era. Me acordaba que era muy buena, pero la vi hace poco y la verdad es que es fenomenal Gone Girl. Tiene un montón de películas. Él empezó con Alien 3, luego hizo una que se llama, precisamente Seven, luego hizo The Game, claro. Luego hizo El Club de la Pelea, luego hizo La Habitación del Pánico con Jodie Foster precisamente. Y después de eso se aventó La Chica del Dragón Tatuado, La Red Social, que es una de las películas. Claro, es una gran película también, La Red Social. Que por ahí escuché que están pensando también hacer una segunda parte de La Red Social. O sea, ¿van a repetir personajes? Sí, estaría interesante, ¿no? Darle continuidad a después de tantos años de Facebook. También como el mismo Mark Zuckerberg y demás han ido mutando a esta red social que consume todo el mundo, ¿no? Sí, me parece interesante porque la primera es precisamente de los inicios, ¿no? De cómo se crea este universo. Por ahí el año pasado o el antepasado hizo una que se llamaba Mank. Sí. Que estuvo nominada al Oscar, claro, tuvo muchísimas nominaciones al Oscar. Yo vi esa película y la verdad es que no hice tanto clic, porque era en blanco y negro, era una película con muy pocos diálogos, entonces sí era un poquito más compleja de ver. La verdad es que creo que no la vi en el mood y no hice como clic. Entonces estaba, por ahí se metió, ya decíamos, o sea, hizo varias series en Netflix, House of Cards, después se aventó esta de... Bueno, es Mad Hunter. Y últimamente estuvo también en Love, Death and Robots. Por ahí produciendo y dirigiendo un capítulo de la tercera temporada, me parece. La verdad es que es un director completísimo, su estilo es muy particular, entonces desde que se anunció que venía una nueva película este año, la verdad es que yo estaba muy emocionado porque sin duda es de mis directores favoritos. Y pues esta película se estrenó en Venecia, de hecho en Venecia le fue bastante bien, estuvo compitiendo por el León de Oro, lamentablemente no ganó, pero lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, o sea, en Venecia de este año se estrenaron películas muy muy buenas y ahora pues llega The Killer, el asesino de David Fincher. ¿Qué te pareció esta película? Fíjate que me gustó mucho, creo que lo comentábamos fuera del aire, no lo metería en mi top 3, sí. Pero es una película que me dejó un muy buen sabor de boca, sobre todo porque nos recordó a toda la audiencia que Michael Fassbender, que es el protagonista de esta película, es un actorazo. Es un actorazo, debe ser de mis actores favoritos. Justo ahorita platicábamos con el buen Gus, que está acá atrás de micrófonos, precisamente de Michael Fassbender. Yo lo vi en esta de Alien Covenant. Ajá. Prometeo, ¿no? Prometeo fue la primera de la saga. Y la verdad es que de ahí le empecé a seguir. También Michael Fassbender seguro lo ubican un poquito más porque fue Magneto en estas... X-Men Nueva Generación. En las de Nueva Generación de X-Men, ajá, exactamente. Y ha estado... ¿En qué más ha estado Michael Fassbender? Bueno, en estas películas del MCU, ¿no? Entonces sí es un actor bastante reconocido, pero luego también se ha metido mucho en películas como artísticas, ¿no? Como de este género de arte. Y la verdad es que lo hace muy bien. También platicábamos que hace como 4 años decidió como darse un break, se fue de la actuación, porque también es piloto, se fue a correr las 24 horas de Le Mans, entonces anda ahí combinando como la actuación con ser piloto profesional, y la verdad es que lo hace fenomenal. Creo que esta película se sostiene por la actuación de Michael Fassbender. Sí, y creo que te da esa sensación desde los primeros minutos de la película, porque lo comentábamos, que la película, digamos, sigue a nuestro protagonista, que es Michael Fassbender, que es el asesino, y ante un
un trabajo que lo contratan, obviamente, pues para desvivir a una persona, pues sale mal esta misión, no logra, digamos, terminar su objetivo, y pues ahora él se vuelve el objetivo del cliente al que no le cumplió, ¿no? Entonces empieza este viaje en el que tiene que él construir un panorama seguro para él y su familia, claro, a través de, pues, eliminando las piezas o los cabos sueltos que dejó este incumplimiento del contrato, y pues ahora tiene que él eliminar un par de piezas que fueron los que ahora pues están atentando contra la vida de él y de su pareja, ¿no? Sí, justamente. Y creo que David Fincher hace algo súper interesante en esa primeros 20 minutos, no sé si lo veas así, porque sí nos plantean toda la lógica, toda la forma de ver el mundo de este personaje, de este asesino, que nos dicen que es el mejor asesino del mundo, ¿no? Y está tratando de llevar a cabo su encomienda, ¿no? Y lo vemos pasar 20 minutos de película realmente con un monólogo interno solamente y que nos sirve para describir al personaje, sí, que nos dice cómo es él, qué piensa, cuál es su psicología, cuál es su filosofía, cuál es su forma de ir en la vida, ¿no? Y cuáles son las reglas que tiene. Todo el tiempo está mencionando estas reglas de no generar empatía, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De no dejar cabos sueltos, de siempre ser más frío, de que la situación no te lleve a cometer un error. Y luego justamente, que se me hace súper interesante cómo a partir de ahí lo vemos fallar o sea, nos construyen un personaje tan idealizado, y a partir de ahí no dice Fincher, no, pues es que también es humano y no es John Wick, claro. O sea, no es este tipo que sobrevive a explosiones, es un tipo cualquiera que le pueden salir las cosas mal, y a partir de los 20 minutos le empieza a salir las cosas mal, y a partir de ahí se genera ahora sí la verdadera película, creo. Sí, que justo son 20 minutos de este monólogo en donde crees que es el mejor tirador y asesino del mundo, y cuando tiene que cumplir el objetivo, sí, erra en el hecho, y pues eso va a tener consecuencias, claro, pues en toda su vida, porque tiene que huir, tiene que... digamos que ahí lo ideal hubiera sido lo normal, que pues escapara, pero decide ir a casa. Claro. Y pues a partir de ahí pues se da cuenta de que el no cumplir con este objetivo pues tuvo sus consecuencias. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es que constantemente durante toda la película estamos escuchando los pensamientos, sí, claro, de nuestro personaje, y me parece algo muy correcto, muy o sea, que realmente siento que sucede, es que alguien que se dedica a esto, claro, pues yo creo que genuinamente constantemente, claro, está platicando con él mismo, claro, de pues, todo lo que acarrea, pues, claro, dedicarse a esto, y que sí, tiene que él una forma de desahogarse, porque no le puede contar esto a cualquier persona, incluso ni a su pareja en este caso, sí, pero constantemente su mente se inunda de muchos pensamientos, lo cual puede llevarlo a que en algún momento pues pierda el enfoque en las misiones que tiene o lo que está haciendo. Ese es un excelente uso, me parece, de la voz en off. Sí. Que de repente yo no está gratuita la voz en off. Yo no soy muy fan de las voces en off. Lo platicábamos cuando hablábamos de esta película del chileno de Drácula, ¿te acuerdas? Que hay una voz en off. De Pinochet. De Pinochet, sí, ajá. Que hay una voz en off ahí que no entiendes como por qué, y se sentía como rara, o sea, como fuera de lugar. Y aquí no, o sea, la voz realmente, lo que está haciendo la voz en off es fungir como el interior del personaje, me parece. Sí, o sea, totalmente. Nos vuelve parte de los pensamientos de Michael Fassbender. Como la conciencia. Como la conciencia, ajá, justamente. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque no es un discurso, me parece, no es un cuento que tenga desarrollo final, sino que son situaciones que el personaje va pensando, que se van escuchando en la voz en off, y que a veces ni siquiera llegan a una conclusión, sino que es lo que él está pensando en ese momento, y luego se vuelve, inclusive repite en ocasiones pensamientos y demás, porque así es como funcionamos cuando estamos pensando. Son pequeñas notas que se hace el personaje a sí mismo como para o sea, no perderse el hilo. Exacto. Y que no tiene una repercusión como tal en lo que hace el personaje, pero sí resuenan en la construcción del mismo, y que tú vas entendiendo gracias a estas anotaciones que hace el mismo, pues la situación en la que se siente el personaje, porque no conoces mucho de él. Claro. Lo que ves es a lo que se dedica y en el problema que está involucrado, pero
en este tipo de notas mentales que hace el personaje, pues te acercas un poco más y sientes justamente algo que él, a lo que él está al contra, que es empatía contra con lo que estás pues, viviendo. Sí, eso me parece, la primera media hora me parece fenomenal por eso, porque además es un escenario, es una atmósfera súper minimalista, o sea, con muy poquitos elementos. O sea, él está arriba de un edificio en construcción donde no hay absolutamente nada más que una mesa, y él tiene ahí como una especie de almohada donde se duerme y observa qué es lo que está pasando en el edificio de enfrente, que es donde va a tener que pues llevar a cabo su asesinato, ¿no? Y es todo tan minimalista, pero también cuidado, que me parece hasta una clase magistral de puesta en escena de David Fincher, porque en estos 20 minutos, 25 minutos, la verdad es que no se vuelve nada aburrido cuando realmente no está pasando nada. O sea, solo estamos entendiendo cómo piensa este personaje y cómo se relaciona con su entorno, porque su entorno está plasmado en un cuarto nada más, y a pesar de que es tan minimal lo que ocurre, se vuelve súper interesante. Ahora, luego pasa que este mismo estilo, siento yo que se vuelve un poquito como aburrido, no sé. Cotidiano, ajá. Que creo que es la intención también. Sí, también yo lo creo. Creo que es la intención, pero siento que para el espectador promedio puede resultar aburrido. Sí lo entiendo, porque normalmente estamos acostumbrados a que las películas en donde hay una persona que es un experto en asesinar y una máquina entrenada para cumplir ese tipo de objetivos. 007, John Wick, ese tipo de personajes. Jason Bourne, hay muchísimos personajes que creo que siempre vemos un ritmo trepidante en todas las películas, donde hay persecuciones, hay balazos, hay descargas de muchas armas entre dos personajes, y aquí lo vemos un poco más minimalista, cotidiano, contenido, aburrido, y que siento que aquí lo estamos viendo desde la perspectiva de cómo se siente el personaje, que para él ir a un país a asesinar a alguien es completamente normal y algo que pudo haber hecho los últimos, no sé, 15 días. Sí, completamente, estoy completamente de acuerdo contigo, porque sí es cierto, o sea, todo lo vemos desde la perspectiva en este caso, del asesino, o sea, y en ningún momento David Fincher se sale de esa perspectiva, sino que las 2 horas de película nos mantiene ahí. Ahora, esto creo que al final le puede jugar un poquito en contra, porque sí es cierto que es una manera muy magistral de hacerlo. O sea, la película, creo yo, que tiene una técnica muy superior a muchas cosas. Sí, de acuerdo. Pero siento que, insisto, el espectador promedio, cuando ves que no te está dando estos altibajos de emociones o de adrenalina, no hay un clímax. Siento que a lo mejor ahí se puede perder un poquito. Fíjate que yo, de las cosas que sí no me encantaron de la película, es en la parte final, o conforme vamos llegando a la parte final de la película, siento que la construcción del personaje sobrepasa lo que yo estoy viendo en pantalla. Porque hay en ciertos diálogos que tiene el personaje con el objetivo, que en un principio falló, él le dice varias formas en las que podría quitarle la vida sin que él siquiera se dé cuenta. Incluso en la forma en la que llega hasta la ubicación del personaje, donde se supone que es una persona con mucho dinero, que está en un edificio de lujo, y que de manera muy fácil, por lo bueno que es el personaje de Michael Fassbender, llega de manera, digamos, rápida y fácil, sin obstáculos. Y creo que ese tipo de cosas, en cuanto a los objetivos que eliminó anteriormente, los hubiera hecho con una forma más elaborada, más pomposa. Me hubiera gustado ver que solamente en la forma en la que ya lo hace. Claro, porque ahí estaban, o sea, lo sabía hacer, lo podía hacer. Los recursos los tenía. Pero no se nos muestra en pantalla, solo se nos habla de eso, ¿no? De la posibilidad de haberlo hecho. Sí, creo que en ese sentido estoy de acuerdo. Me parece que es la película más simple también de David Fincher. Sí. O sea, si revisan la filmografía de todas las que dijimos de David Fincher, la verdad es que son películas que manejan mucha grandilocuencia, ¿no? De repente vemos planos muy grandes, vemos explosiones en muchos casos. El Club de la Pelea, por ejemplo, habla también como del interior de una persona, pero llevado más al
más al caos, ¿no? A lo externo. Y esta película no, se siente muy interna. Se siente que el personaje está completamente, o el espectador está completamente dentro de la visión del personaje. También es la película, creo que tiene el guión más simple de todas las películas de David Fincher, porque vemos a este personaje, es digamos nuestro único gran personaje de la película, porque sí es cierto que por ahí de repente aparecen un par de personajes más, pues entre ellos Tilda Swinton, que hace también ahí el personaje de una asesina también de este mismo grupo, ¿no? Que lo hace muy bien, o sea, me parece que esa escena con Tilda Swinton es fenomenal, y hablan también de cosas metafóricas, una historia con un oso que me pareció muy linda también. Pero el guión es muy simple, o sea, lo vemos a él fallar, a partir de ahí inicia un nuevo camino del héroe, que es él regresando a su casa y viendo que habían tomado represalias contra él, y a partir de eso él buscará venganza, ¿no? De estas personas que le hicieron daño a su esposa. Y ya, o sea, esa es la película, lo vemos cómo va acabando uno con uno hasta llegar al boss final, digamos, a la persona que fue quien lo había contratado en un primer momento, pero no se sale en ningún momento como de esa línea, o sea, todo el tiempo es muy meticuloso y todo el tiempo Michael Fassbender sabe qué es exactamente lo que tiene que hacer, qué paso dar, qué más, y siento que al estar tan planteada esa situación, al espectador le puede resultar un poquito insatisfactorio, porque no hay algo que nos saque de esa lógica que nos está planteando, y la película se va por ese camino que es el que nos plantea el director y nunca se sale de él. Entonces creo que en ese sentido a lo mejor ahí puede haber un poquito de rechazo, en el que se sienta una película más como una anécdota de 2 horas que realmente como una historia con sus bemoles que tienen todas las historias, ¿no? Está tan estructurada la película desde el guión, porque justamente está contada en 5 capítulos, donde cada capítulo sirve como un cierre para los cabos sueltos que tiene el personaje, y del primero al cuarto logra cerrarlos de manera, digamos, sencilla y sin contratiempos, y creo que evidentemente en el capítulo 5 pues esto va a suceder también. Entonces creo que David Fincher va predisponiendo al espectador conforme van pasando los capítulos a que pues digamos va a lograr su cometido el asesino. Sí, porque nunca hay un algo que lo bloquee realmente. En ninguno de los 5 capítulos hay un... Y creo también que, por ejemplo, en estos capítulos que tú mencionas, el cuarto que vemos con Tilda Swinton me parece que es el que más fuerza, quitando el primero, que me parece genial, el de Tilda Swinton me parece que es el que más fuerza tiene, porque sí lo vemos, insisto, acabando con estos personajes. Siento que al final cae. En el último, cuando no pasa lo que debería de pasar, siento que la película se cae un poquito. Y también, no sé cómo lo viste tú, pero creo que hasta en sensación, la película en los capítulos se siente como que empieza un capítulo y va increciendo y termina muy arriba, y luego el siguiente capítulo vuelve a empezar abajo. Muy abajo. Exacto, entonces siento que ahí de repente como que te empiezas a clavar bien como con esas sensaciones en lo que va de la historia, y luego te baja otra vez y vuelves a subir y te baja otra vez. Siento que a lo mejor esa forma de contarlo no fue la adecuada, pero bueno, hay que tener en cuenta que esta también es una adaptación de una novela gráfica francesa. Entonces ya hay una novela que se llama The Killer, y es solo una adaptación, que David Fincher es experto en adaptar cosas, o sea, muchas de sus películas son adaptaciones de novelas, ¿no? Entonces creo que a lo mejor ahí es lo que yo no termino como de comprar. Que justo combinado, esta combinación de un buen director con un gran presupuesto, yo creo que te va a dar como resultado una buena adaptación de cualquier novela o cualquier libro que quieras hacer y llevarlo a la pantalla. Una película que pueden disfrutar en Netflix. Está en Netflix. Yo creo que no es para todos. No es para todos. O sea, no van a encontrar aquí persecuciones ni tantas escenas de acción, pero yo creo que si le dan la oportunidad de los primeros 20 minutos donde vemos este monólogo tan largo que parece no suceder nada, yo creo que es el momento un poco más difícil de la película, pero que si logran, digamos, entrar a la convención de la película y del personaje, y que esos 20 minutos sirvan como para acercarte a él y entenderlo, yo creo que el resto de la película la van a disfrutar mucho. Sí, pongan atención a la actuación de Michael Fassbender, porque la verdad está brutal. En esta película de The Killers está buenísima su actuación. Inclusive por ahí te decía que se mencionaba que no había parpadeado, aplicó una Jenna Ortega, que no había parpadeado en toda la película. Ese es compromiso con los personajes. Ese es mucho compromiso. Mi querido Eugenio. Exactamente. Tú sigues enojado con Eugenio Derbez por su última película. Pero sí, me parece que es una película bastante refinada, bastante
no sé, como... exquisita. Cara, ajá, exacto. Sí, exquisita de David Fincher, pero si no le entras a eso y no te gusta eso y tú quieres más explosiones y demás, pues a lo mejor no es la película para ti.